Ahora sí, linda tarde a todos y todas. Damos continuidad a esta fiesta de la palabra en el 2021. En nombre de Confama les damos la gratitud enorme a todos ustedes por la presencia, a quienes, amigos y amigas que nos siguen acompañando acá en la carpa y a quienes también se están conectando con nosotros a esta hora. Muchas gracias por el encuentro. Año 2021, el año de la escucha. Este es un llamado de Confama para los eventos del libro. Antes de pronunciar la primera palabra, escuchemos. Dejémonos atravesar por otras ideas. Hagamos nuestros prejuicios a un lado y caminemos hacia esa zona donde se encuentran todas las polaridades, los pensamientos, comentarios, los diferentes, los distintos. Ahí en ese lugar que a veces creemos tan remoto, a veces aparecen las estrellas. Algunas razones y posibilidades para construir con ese otro que nos habla. A los presentes les recordamos el autocuidado, por favor todos mantenemos el distanciamiento, el tapabocas, nuestro lavado de manos y los hábitos que nos mantienen acá presentes. Hoy vamos a seguir con una conversación muy importante, vamos a hablar del río Cauca, naveguemos el río Cauca. Su recorrido por las cordilleras central y occidental atraviesa 180 municipios y hace parte de sus 7 departamentos, convirtiéndolo en uno de los ríos más importantes del país. Sus aguas han visto navegar innumerables botes y planchones, pero también habla de las historias de los catíos, de los nutaves, de los taamíes, de los yamíes, negros, campesinos y españoles. Hoy seguimos celebrando la palabra con nuestros 3 invitados, con Sebastián Restrepo, líder de Visión Suroeste, que conversará con Carlos Hoyos Acevedo, biólogo de la Fundación Humedales, y Eliana Soto, responsable de cartografías de viajes de Confama. Sean todos y todas bienvenidos y que ruede la palabra. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación de Viajes con Fama. Muy felices de estar aquí desde la Fiesta del Libro y la Cultura y más hablando sobre la escucha, muy importante. Vamos a trabajar un tema maravilloso que ustedes saben que a mí todos los temas me encantan, pero este de verdad también es uno de los más apasionantes que pueden existir, es el río. Hemos venido haciendo un ciclo durante todo este mes sobre los ríos más importantes de Colombia. Ya hablamos sobre el río Amazonas, hablamos sobre el río Medellín y hoy vamos a hablar sobre el río Cauca. Tenemos 2 invitados de lujo, apasionados y enamorados del río Cauca. Entonces, los voy a presentar con la primera pregunta que siempre hacemos en esta conversación y es, ¿cuál fue el viaje de la vida? ¿Cuál ha sido el viaje de la vida de cada uno de ustedes que los llegó a atraer y a convertir en unos enamorados del río Cauca? Sebas, empecemos contigo. Muchas gracias, Eli, a Eliana, a toda la gente que nos acompaña hoy virtual y presencialmente. Yo voy a empezar contando una anécdota del 2015, cuando estaba empezando una experiencia en Australia que fue muy retante. Por primera vez salí a vivir por fuera del país, entraba a una universidad a hacer una maestría y eso significaba, pues, digamos, una adaptación psicológica y cultural difícil. Y tuve que entrar a un programa de apoyo en la universidad para hacer mindfulness y poder como hacer un proceso de recibir toda esa carga académica. Y el primer ejercicio de mindfulness que me pusieron a hacer era imaginarme un paisaje real o imaginario donde yo me sintiera feliz. E inmediatamente vino a mi mente el paisaje de los farallones de la Pintada en el Valle del Cartama, en el Cauca Medio. Y ahí, pues, digamos, nace un proceso de reflexión de que ese paisaje donde mis padres y mis abuelos nacieron, donde cultivaron el café y mis bisabuelos entre Jericó y Támesis, es un paisaje que nos habita el alma, que me habita el alma, y que donde fuese que estaba en mi presente. Cuando caminaba por unos cafetales en Bali, cuando recorría las montañas de Nepal, siempre rememorando mis montañas, este paisaje verde de todos los colores, como decía Aurelio Arturo, y ese gran río que marca ese paisaje y esa historia familiar, cafetera, de identidad tan importante de este país.
regreso aquí en el 2019 a encontrarme con un proceso familiar y personal muy retante, pero también con una realidad de las amenazas que se ciernen sobre ese paisaje, de esta mentalidad, digamos, de hacer dinero a costa de esa naturaleza. Y decido vincularme a un proceso social de defensa territorial, pero más allá de a qué le decimos no en un paisaje como estos, es de empezar a valorar la riqueza integral, histórica, cultural, en biodiversidad, en paisaje, en músicas, en arquitectura, que significa esa colonización antioqueña y ese paisaje de los farallones de la Pintada, de los farallones del Citará, del Cerro Tusa, de ese Cauca medio tan especial. Y ahí nace Visión Suroeste, y desde eso volví a traer todo ese conocimiento y a traer toda esa reflexión que es muy urgente en el mundo y en nuestra cultura, de es realmente cómo valoramos el privilegio y la responsabilidad de habitar un país megadiverso, que más formas de vida en el planeta por kilómetro cuadrado tiene, y esos Andes y esos ríos de los Andes son parte fundamental de todas esas formas de vida y de nuestra propia identidad, de mi linaje, y también en un reto de poderlo conservar para los que vienen. Ahorita nos vas a contar sobre Visión Suroeste. Entonces, Carlos, contanos cuál ha sido el viaje de tu vida. Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Gracias a ustedes, Confama, Sebastián. Como Sebastián dice, en mi caso también se originó muy joven, se originó también en los Andes, como dice Sebastián. Yo vengo de Armenia Quindío, y muy joven sentí mucha atracción por los peces. Desde mis primeros años en el colegio empecé a hacer unos estudios con peces, con microinvertebrados, esos animalitos chiquiticos que están en el agua. Luego en la universidad, estudiando biología, hice mi tesis con peces en el río Roble. El río Roble, en aquel momento ya me estaba acercando al Cauca, sin que el río Roble caiga al Cauca directamente, sí cae al río La Vieja, y el río La Vieja a su vez es uno de los principales tributarios del Cauca, porque es que no hay que ver el río Cauca como la línea solo de agua, sino ese río y todos esos tributarios secundarios y terciarios que le caen, y todas esas ciénagas que se inundan. O sea que no es solo ese río importantísimo que tenemos, sino toda esa ramificación que existe y que le llega. Y en el río Roble empezamos a estudiar esos peces pequeñitos que de pronto la gente común y corriente no sabe de ellos, como sabe del bocachico, del bagre rayado, porque no se los come, pero tienen una importancia ecológica tremenda. Entonces empezamos en esas tierras cafeteras de Montenegro, de Quimbaya, por esa zona, a estudiar todas esas escorrentías que vienen con lo que fumigan el café, todos esos organoclorados que son tremendamente tóxicos que llegan al río, y empezamos a estudiar esas mutaciones en peces, daños genéticos en peces por plaguicidas. Luego eso me llevó a estudiar en el Orinoco, a estudiar un posgrado, y terminé trabajando con unas comunidades de pescadores. Estuve 12 años. Entonces esa pregunta que me haces, ¿cómo llegó al Cauca? Es tal vez por esa experiencia que tuve principalmente en el Orinoco de cerca de 13 años estudiando los peces de importancia pesquera. Ya me dediqué más a estar con los pescadores, a estar con ellos allá, a conocer sus costumbres, a estar con todas esas formas tradicionales de pesca y ancestrales, indígenas, criollas, cómo se pesca esa cantidad de especies impresionantes que tiene el Orinoco. Entonces, esa experiencia ya durante casi 13 años, conociendo toda esa dinámica, cómo se ordena la pesca, cómo se reglamenta, cómo hacer para proteger el recurso, esa experiencia me dio la oportunidad en el 2019 de llegar a la Fundación Humedales, que estaba por iniciar un estudio muy, muy importante, un monitoreo en la cuenca media y baja del río Cauca. Entonces vine a unirme a la Fundación Humedales y a empezar a hacer este estudio. Y desde ahí, desde julio del 2019, estoy de lleno en la zona, metido, viajando.
prácticamente viviendo con los pescadores desde por allá de Bolombolo, Peñaliza, casi desde la Pintada hasta la desembocadura, conociendo toda la dinámica, cómo pescan, con qué pescan, cuáles son sus problemas, qué están sacando, cómo está la pesca de ahora comparada con la de hace años. Y bueno, allá estoy, de allá vengo ahora. Maravilloso. Hay algo que a mí personalmente me ha fascinado con el tema de los ríos, y es que uno ve el río, pero no se imagina la cantidad de historia, la importancia que ha significado para nosotros como sociedad el tener el río cerca, y esto cómo influye en las comunidades aledañas. Incluso armamos comunidades alrededor de los ríos. Entonces, ¿qué tal si conversamos un poco sobre cuál ha sido la importancia del río Cauca en la historia de Colombia? Sebas. Muchas gracias, Eli. Bueno, yo quiero traer pues como una información que me dio hace poco el profe Oscar Mejía, un geólogo muy enamorado de estas montañas, y es que nosotros hemos reflexionado sobre lo que significa vivir en los Andes tropicales, que es un punto de concentración de biodiversidad de importancia mundial, de 36 puntos que se trabajan en el mundo, pero ese punto de concentración se da por el número de especies que habitan en estos ecosistemas, pero también por las presiones humanas. Y en esa reflexión sobre qué significa habitar este territorio y una zona megadiversa del mundo con muchas presiones y en gran peligro, hay que entender que estas montañas hacen parte de la espina dorsal del continente, que son los Andes. Y los Andes es un territorio mágico que ha construido, unas montañas mágicas que han construido la identidad latinoamericana, pero en el norte de los Andes, o en toda la cordillera andina, mejor dicho, esto traigo al profe, los únicos ríos que corren al norte son los 3 ríos de Colombia. Los 3 ríos que son el Atrato, el Cauca y el Magdalena. Del Cauca y el Magdalena, siendo el Magdalena, pues digamos, culturalmente prioritario. El Cauca es el más antiguo, porque primero estaba la cordillera central y después nace la occidental. Entonces, primero fue el Cauca que el Magdalena, después llegó la oriental y ahí se forma el Magdalena. Y esa formación montañosa, donde da origen al Cauca del Magdalena, tiene un punto que es como un chakra para mí de esa cordillera, que es el macizo colombiano, donde nacen de los 5 principales cuencas del país, dentro de ellas esas 2 que corren al norte, junto con el río Atrato, que también se reflexionó en una de estas charlas, y el río Magdalena. Y esa formación de esas montañas es mucho más antigua que cualquier idea de nación, que las culturas quimbaya que llegaron a habitar todo este camino del Cauca, y particularmente en el paisaje donde yo crecí, donde es mi familia. Esa formación volcánica da origen a un jardín de piedras que es el Valle del Cartama. Ahí cambia de rumbo el río y se desvía en ese Cauca medio y se abren las cordilleras por unas cuencas que llegan ahí. Entonces es un paisaje que, como digo, me habita, pero que además está lleno de señales indígenas que demostraban una relación de honrar el agua. Todos los petroglifos que están en esa concentración, que es la mayor concentración de petroglifos que existe en nuestro país de arte rupestre tallado en piedra, están ligados a los cuerpos de agua, están cerca a los cuerpos de agua y honran ese paisaje. De ahí viene una historia de la construcción de nación, de la llegada del mariscal Robledo a estas tierras, y después, posteriormente, de la colonización antioqueña. Y el Cauca es fundamental en la historia en la construcción de esa identidad cafetera del país. Entonces, todo eso para decir que esas formaciones, esas montañas que dan origen al río, todas esas cuencas que llegan a ese río, es un proceso milenario, prioritario a nosotros, que seguramente quedará después de nosotros, y eso es una reflexión muy pertinente para este momento, y es que estamos en un punto de quiebre donde nuestra misma
sea, nuestra forma de desarrollo pone en riesgo la misma supervivencia humana en este siglo. Y eso es un gran debate ético y moral. Y si no pensamos los ríos en esa reflexión, las montañas y todos los seres que las habitan, no lograremos garantizar nuestra supervivencia. Ahí tenemos nosotros un video preparado sobre el río, un poco sobre su recorrido y la importancia y la belleza además del río, y como nos hablabas de ese paisaje. Yo quiero que lo pongan y ahorita hacemos unas preguntas alrededor de eso, porque me interesa mucho, Carlos, que ahorita hablemos sobre ese ecosistema que está alrededor del río también. Pues digamos que culturalmente sabemos que es rico en un montón de comunidades los petroglifos, pero digamos que también existen un montón de vidas, como los pececitos de los que hablabas ahorita, que muy pocos conocen, que hacen del río su lugar para habitar, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, porfa, me ponen el video, muchachos, y ya conversamos. Bueno, estas imágenes son inspiradoras. Eso es una parte del río Cauca que es enorme. Entonces, Carlos, ahorita detrás de cámaras me estabas diciendo, yo quiero hacer un poco una reflexión también sobre lo que estaba hablando Sebas, y de paso pues que me complementes, porque el río Cauca es el segundo afluente más importante de Colombia. ¿Qué es lo que ha hecho que para nosotros sea tan destacado? Eli, sí, es que me parece muy interesante la manera como Sebastián le dio el interés histórico al río Cauca, porque de eso se trata. El río Cauca está sufriendo una recibiendo una cantidad de sustancias, está, mejor dicho, como lo dicen los investigadores ahora, es una cloaca en este momento, y resulta que es muy triste porque es que es un río milenario. Es el segundo río más importante, como tú dices, de Colombia, porque es el segundo río más importante de la cuenca del Magdalena y a la vez de Colombia. Pero la importancia de él es, como dice Sebastián, es que es más antiguo, porque es que está entre la cordillera central y occidental. O sea, su origen es primero, o sea, eso le da una importancia tremenda, porque, como dice Sebastián, la cordillera central fue la primera cordillera que emergió, y esto estamos hablando de hace aproximadamente 550 millones de años. Luego, por allá hace unos 250, 230 millones de años apareció la occidental, la que va hacia el Chocó, y el río está en esa formación. O sea, tenemos un río de una formación de hace unos 250 millones de años, y un río espectacular, con unas características espectaculares, con una longitud de más o menos 1350 metros. Entonces es un río que sirvió, o sea, que se formó después de que esto era mar, se formó mucho antes que existiera cualquier poblador. O sea, para verlo así, no existía una persona, el río existía muchos millones de años antes que existiera una persona. Entonces
esa tiene una importancia grandísima. Y como en la historia de Colombia, como decía, porque primero por las comunidades indígenas que existían, las que existían a las orillas del río, cerca a las riberas, utilizaban el río para comunicarse entre ellos, para intercambiar sus productos. O sea, era muy importante para nuestras comunidades indígenas antes que llegaran los colonizadores. Luego llegaron los colonizadores, los conquistadores, y se convirtió en una arteria importantísima de transporte para ellos. También, como decías, de Belalcázar, de Robledo, y ellos utilizaron este río durante muchísimos años como medio de transporte para los soldados, para todos ese equipamiento que tenían para estas conquistas, porque era simplemente a nivel de balsas, a nivel de canoas, era algo muy rudimentario, muy rústico por este río Cauca. Es que solamente hasta finales del siglo XIX fue que se vino a hablar del transporte a vapor. Entonces, la importancia de este río en la historia de Colombia es tremenda. Más o menos hacia 1880, 1885 es que se pudo hablar de la primera llegada de vapor, transporte a vapor por este río. Y eso fue importantísimo en la historia de Colombia, porque eso ayudó mucho, por ejemplo, a que la población vallecaucana se pudiera integrar y a que se empezaran a dar ciertas rutas de transporte. Y luego ya por allá, más o menos a inicios del siglo XX, seguía siendo tan importante el río Cauca, tan importante porque la región tenía unas rutas tradicionales muy malas, terrestres, eran muy malas, eran unas trochas que en invierno no se podía trasladar nada. Entonces el río Cauca se convirtió en lo que la gente veía, no es nuestro principal medio de transporte, porque las trochas en invierno se bloquean, no sirven nada, son derrumbes, y eso coincidió más adelante con la producción cafetera de lo que ahora conocemos el eje cafetero. Y el río Cauca se convirtió en ese afluente importantísimo para trasladar el café desde ese eje cafetero, llamado ahora eje cafetero, y norte del valle hasta Cali, de Cali llevado en trenes hasta Buenaventura. Entonces, históricamente el río es valiosísimo, y como dice Sebastián, es que nosotros estamos esa ahoritica en el río, pero él trae una historia de millones de años. Segundo. Ya me Ayer. escuchan, somos menos que un segundo en la historia del río, básicamente 0.000 nada de la vida del río. Y eso me lleva a preguntarles justamente, porque me decías, como una cantidad de residuos, hay un montón de pues sustancias, o en fin, que está recibiendo el río constantemente. ¿Qué estamos haciendo o qué instituciones, qué iniciativas conocen? Pues Visión Suroeste está luchando precisamente, y por eso quiero que hablemos en este momento sobre eso, por recuperar el río. Yo voy a abordar esto de una manera muy personal, y es que yo nací en los 80s de unas familias cafeteras, y entonces esa construcción económica que ha sido el proceso de desarrollo rural más equitativo del país, yo soy fruto de eso. Las oportunidades que yo tuve son fruto de ese trabajo de la tierra. Pero nacer en los 80s en Colombia, en Medellín, en Antioquia, implican una carga emocional muy tesa, y es la violencia. Y yo creo que nosotros crecimos en un tiempo en donde ese río fue y ha sido, y quizás sigue siendo, receptor de toda esa violencia. Y hay una situación, y es que yo a compartir esto aquí hoy ante el público, y es que mi abuelo materno desapareció en un viaje entre Támesis de Medellín a Támesis. Y ese tema ha sido un tabú en toda esa familia por el lado materno, pero en algún momento mi mamá me habló de él y me dijo que ella creía que él se había tirado al Cauca. Entonces eso es una historia muy fuerte, y nosotros crecimos en un tiempo muy fuerte de violencia. Pero esa violencia no es solamente entre nosotros los hombres y entre nosotros los colombianos. Yo creo que ser hijo de esas familias cafeteras
y haber nacido en los 80s también coincidió con un periodo de la revolución verde en el café, que fue convertir esos cafetales en unos sistemas intensivos, y una crisis muy importante que viví yo alrededor de la familia fue la expresión de las guerrillas y de los paramilitares en este territorio. Mi papá no pudo volver, abandonamos la finca familiar por unos años, pero también tuvo que ver con un proceso difícil familiar que fue la crisis económica del café, porque ese pacto cafetero que se rompió en 1989 generó una crisis tremenda en ese modelo de desarrollo rural del país, y eso nos afectó hasta el día de hoy. Y entonces hay otra violencia estructural, que es esa forma de tratar a la naturaleza, esa forma del desarrollo, esa inyección química para la productividad que significa una carga inmensa de tóxicos a ese río. Y la historia de mi padre, cuando me habla de su infancia en la vereda Corozal de Támesis, era que el cafetal tenía frutas, tenía comida, estaba lleno de unas malezas que se llamaban besitos, que las noches eran noches estrelladas de cucuyos y luciérnagas, y hoy uno va a esa tierra y ya no hay noches estrelladas de cucuyos y luciérnagas. Y los campesinos de hoy en día están cargando su glifosato para todo y echándole glifosato. Me impresionó hace poco que estaban limpiando la carretera, y entonces simplemente pararon echando veneno, pero ahí al lado de esa carretera están los afluentes de un nacimiento contiguo al lotecito que cuidamos, que llega y que surte 8 familias aguas abajo. Y es la misma gente de las juntas de acción comunal quien ya acostumbran a hacer esto. Y entonces ha habido un cambio desde que mis abuelos tenían esas tierras hasta hoy, tremendamente violento en términos de productividad, y todo eso va a parar al río, y todo eso tiene un efecto sobre las otras formas de vida que han sostenido el río. Y a mí lo que me sorprende hoy es que aún así todavía tiene formas de vida. En la historia del Carriel está ligada al comercio de pieles de tigrillo y de nutria. Entonces ahí hay una carga cultural y una herencia de esas oportunidades económicas que yo tuve respecto a ese daño a ese paisaje. Y ha sido, como tú dices, eso sí, en un segundo, en 2 o 3 generaciones. Y ahí conecto una violencia de lo que significa el conflicto armado en Colombia, y una violencia y una ignorancia, sobre todo, de lo que implica la responsabilidad y el privilegio, vuelvo y digo, de habitar un territorio mega diverso, y apenas estamos haciendo conciencia. Y haciendo conciencia también, ¿por qué nace Visión Suroeste? Porque toda esa violencia del desarrollo, de la extracción masiva de minerales, por ejemplo, está llegando a nuestras montañas, está llegando a esas cuencas. Yo viví en Australia muchas noches de zozobra alrededor de Hidroituango, cuando aquí, o sea, yo me acostaba y las redes estaban en silencio por los tiempos horarios, y no sabía si lograban sostener esa represa un día más. Entonces me levantaba y lo primero que veía era las redes sociales, ¿cómo está Hidroituango? Y eso es fruto de esa violencia del desarrollo. Y por eso nosotros en este tiempo, a mí nos parece un sinsentido que se proponga que el rol que tienen estas montañas en este tiempo es proveer de minerales a una transición energética de otros países. Eso es ilógico, eso es inmoral, eso es violencia. Por eso nace Visión Suroeste, que es una plataforma en donde estamos juntando pequeñas personas y proyectos e iniciativas que honran ese privilegio y esa responsabilidad, que trabajan con sistemas cafeteros agrobiodiversos, que producen alimentos limpios orgánicos, que cuidan la naturaleza, reservas naturales, investigadores, o sea,
gente que realmente valora la riqueza integral de lo que significa habitar estos Andes y estos valles interandinos que son un bastión de vida para el planeta. Y ese es el verdadero desarrollo. Y ahí estamos promoviendo esa visión. Eso es Visión Suroeste. Maravilloso también decir que las pequeñas acciones se van combinando y terminan haciendo una revolución que es posible. Realmente podemos transformar el río y podemos recuperar el río. Hace poco, dentro de esta franja de conversaciones alrededor de los ríos, yo hablaba sobre el río Medellín y preguntaba, vení, ¿podemos recuperar el río Medellín? ¿Será posible verlo transparente y lleno de peces como nos decían que era una maravilla, que no estaba canalizado y que era el paseo de charco, era el río Medellín? Y entonces me explicaban, es posible, son pequeñas acciones. Hay instituciones encargadas de recuperarlo y con la iniciativa de 1, 2, 3 se va sumando y finalmente recuperamos los ecosistemas. También tenemos otro video dentro de la producción para que ya Carlos nos cuente sobre este sistema de vida, lo que hablamos ahorita de los ecosistemas y el proyecto de los humedales. Listo, en un momento. Vamos. Divinas las fotos, me encantó la del arco iris y todo, que me estabas hablando que es de la desembocadura, ¿no es cierto? Entonces, contanos, Carlos, sobre el proyecto Humedales y también cómo aquí estamos haciendo ese análisis de los ecosistemas que habitan el río y el trabajo con los pescadores. Bueno, la Fundación Humedales es una ONG, una organización no gubernamental, ambiental, creada en Bogotá en el 2001, tiene 21 años de experiencia en estudios ambientales, principalmente restauración de humedales, educación ambiental, y el componente principal es el manejo, estudio, monitoreo y manejo de las pesquerías, de la actividad pesquera, conocer cuáles son los peces, cuál es la salud de esos peces que son sujetos a uso, cómo viven los pescadores. O sea, la Fundación Humedales tiene una amplia experiencia en la cuenca del Magdalena principalmente, ha trabajado en muchísimos embalses del país, conocer las comunidades de peces, cómo están los peces, cómo estaban antes, cómo están ahora, si eso le alcanza al pescador para su sustento, no le alcanza. Y este estudio particular en el Cauca, que como les digo empezó en el 2019, es precisamente conocer en la cuenca media y baja del Cauca, hasta su desembocadura por allá en la población de Pinillos en el sur de Bolívar, hacer un estudio constante durante estos 3 años para conocer cómo está la actividad pesquera, cómo están esos peces que son sujetos a explotación por los pescadores, quiénes son los usuarios de esos peces, con qué los pescan, si son artes de pesca adecuados o no adecuados, porque de todo esto depende la conservación. Si utilizamos lo que se llaman esos trasmayos, esas redes grandes, inmensas, con unas aberturas muy pequeñas que captura a esos animales pequeñitos que no se les ha dado la capacidad de reproducirse, estamos haciendo un daño tremendo. Entonces, conocer todo eso, cómo en las diferentes zonas, desde La Pintada, Bolombolo, Santa Fe de Antioquia, el mismo embalse Ituango, aguas abajo del embalse, Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia, Nechí, el sistema de ciénagas de Montecristo y toda su desembocadura, cómo están esos pescadores. Estamos estudiando eso, saber cómo están los peces, cómo está la salud del río, en términos de peces sujetos a explotación pesquera y los pescadores, también estudiar esa parte social de los pescadores, porque
muchas veces se hacen estudios de pesquería, entonces se van y estudian los peces que están en el río de importancia pesquera y se miden y se miran en qué época se reproducen para saber en qué época hay que cuidarlos y de qué tamaño se están reproduciendo y cuánto pesca un pescador en tanto tiempo, pero se les olvida la parte social la parte del pescador, porque si no involucramos al pescador, eso es también lo que llamamos socioecología, que lo estamos abordando en este estudio. La socioecología es darle también ese nivel al pescador, esa importancia al mismo nivel que la tiene el recurso pesquero, que son los peces. Porque si hablamos solo de peces, pues no estaríamos hablando de pesquerías, estaríamos hablando de ictiología, que es el estudio de los peces. Para que sea pesquería, tenemos que involucrar a ese usuario y darle esa importancia. Eso es lo que estamos haciendo ahora, llevamos un trabajo muy adelantado desde el 2019 y bueno, y socializamos estos resultados con todas las comunidades en toda la zona, porque son ellas, comunidades de pescadores, son quienes nos dan la información y son ellos quien antes de nosotros pasar la información a las entidades competentes, a las autoridades de pesca, la comunidad debe avalarlo y decir sí, es verdad, eso que ustedes están mostrando hoy es la realidad de nuestra actividad pesquera. Bien sea el pescador que está por Bolombolo, Santa Fe de Antioquia, que sale y pesca 2 bagresapos y de eso vive, o el que pesca en Caucasia o en la Ciénaga Grande de Montecristo y que pesca 100 kilos de Boca Chico, 200 en una subienda. Ambos son tan importantes, ambos viven de eso, de maneras muy diferentes. Muy impresionante, porque además me gusta esta relación que haces de la sociedad. Yo ahorita les decía como que es que los ríos son, además del río como espacio de ecosistemas de naturaleza, pues sí de vida, alrededor hay un montón de historias, las comunidades indígenas, los petroglifos que encontramos en Támesis, le honran al río, pero también a su comunidad como tal. Entonces, me encanta como la reflexión que haces de que hay que involucrar a los pescadores, pues ellos son parte fundamental y sin ellos tampoco vamos a recibir la información necesaria para el estudio, te quedas con una parte de la historia y no con la mirada completa. Y me gustaba que decías como que hay que conocer, para conocer el río, entonces como conocer las dos miradas. Y esto me trae a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de conocer la esencia del río? O sea, ¿cómo vos qué recomendás, Sebas? Como, no, yo qué sé, andate para tal parte, habla con los pescadores. O sea, ¿cuál es la mejor forma de conocer la esencia del río Cauca? La esencia del río Cauca. Pues primero, eso es un río de tal antigüedad en un punto tan neurálgico del desarrollo de todas las formas de vida del planeta, pues es difícil, pero yo diría que hay que primero entender que el recurso natural más valioso que nosotros tenemos en estas montañas no es el oro ni es el cobre, es el agua. El agua es el elemento que teje todas las formas de vida. Y para entenderlo y para comprender eso, que es una reflexión también del lenguaje, porque es que el agua no es un recurso. La forma de llamar a la naturaleza como recurso es en sí misma violenta, porque nos apropiamos de la naturaleza para nuestro propio bienestar y nuestra economía, que es una mirada muy miope también. Entonces, ahí pues yo traigo el libro de Ignacio Piedrahita, que es La memoria de los ríos, y él cuenta ahí pues como unas reflexiones de los mamos alrededor del entendimiento de las montañas, la naturaleza, y todo lo que habita para ellos en lo que significa esa naturaleza. Y ellos tienen un entendimiento cultural distinto. Ellos creen en la naturaleza como la comunidad que los forma, que son parte de su comunidad, es decir, no se apropian de ella, sino que la honran porque es lo que lo sostiene. Y eso tiene una lógica en los estudios de ahora. La ciencia, cuando llegas a un sistema socioecológico, es una mirada compleja de la ciencia. Y eso apenas estamos llegando a ese punto, pero realmente, aunque nos suene muy raro en nuestra formación occidental, ellos la tienen clara desde lo espiritual, desde lo que significa habitar esto, y es
precisamente porque es la cultura indígena viva más antigua, quizá de las más antiguas con la que tenemos contacto. Entonces tiene una formación del conocimiento, de la cultura, que está íntimamente ligada a este territorio. Y para nosotros poder, digamos, tener esa reflexión, yo creo que hay que recorrer los caminos del agua en ese paisaje. Yo no conozco el Cauca como Carlos, que es un gran investigador, además de tantos ríos. Cuando me hablabas del Orinoquia, me dicen, pues, me explotaba la mente de ser todo un sistema tan poderoso como es ese. Pero en ese pedacito donde yo crecí, donde es la historia de mi familia, donde quiero que mi hija también viva y se conecte con la naturaleza, hay que subir ese río San Antonio que llega al agroparque y se encuentra con el Cartama. Y arriba hay un camino ceremonial indígena de piedra que tiene unos 1000 años, no se sabe, que es una estructura que sobrevive por cientos de generaciones en una montaña de agua. ¿Qué le dice eso a la ingeniería actual? Pero además, ¿por qué la ingeniería actual no estudia eso? Porque también es un proceso, pues digamos, de un entendimiento que traemos de afuera. Pero en ese camino que es ceremonial lleva a los organales del río San Antonio, que es una formación geológica de acumulación de piedras que entra ese río por unas cavernas, sale en ese escarpe, en una gran cascada y baja por donde están todos esos petroglifos para llegar a ese otro río que se junta al Cartama, que a su vez se junta al Cauca, que a su vez se junta al Magdalena. Entonces empezar a comprender, a caminar, a reflexionar, a peregrinar de otra forma, que es conectarse con esa naturaleza, reconectarse. Cuando hablamos de un camino ceremonial es porque eso era un lugar sagrado. Hicieron una obra de ingeniería que no tenían maquinaria ni esas máquinas que traen ahora que destruyen montañas en 30 años, no, la hicieron para honrar un lugar, para hacerle una oda a un lugar. Y nosotros en nuestro proceso de colonización perdimos ese entendimiento de la geografía que habitamos. Mis bisabuelos y en los fotógrafos de los pueblos solían tomarse las familias la foto en el estudio fotográfico con unos telones pintados de paisajes europeos. Támesis se llama Támesis en honor a un río que no tiene nada que ver con ese paisaje, un río plano de otro bioma, una colonización. Como nombra el castellano los lugares, todos los Cristo Reyes que existen en todos los pueblos de Antioquia, eso fue una asimilación religiosa de lugares sagrados. Entonces, ¿cómo entendemos el territorio que habitamos como lugar sagrado? Y cuando uno incorpora ese entendimiento, empieza a ver este país con todas sus montañas y todos sus ríos como lo que es. Es un templo de la vida para el planeta. Y ese es el reto que tenemos hoy en este país. Una mirada amplia, invitándonos también a hacer ese peregrinaje y a conocer un poco más de la espiritualidad de esos lugares y de como toda esa trascendencia más allá de el lugar mismo, pues del río mismo. Vuelvo y digo, alrededor del río hay un montón de historias y de aprendizajes, de ingeniería, en fin. Carlos, ¿cómo recomendarías tú conocer el río según tu mirada? ¿Cuál sería la esencia que le darías para alguien que diga, yo quiero conocer el río? Ya Sebas nos da una posible mirada para conocer el río Cauca. ¿Cuál sería la tuya? No, Eli, definitivamente la mejor manera de conocer el río es tener la oportunidad de compartir con las comunidades ribereñas. No hay otra manera, no hay un libro que nos lo muestre, no hay un investigador que nos lo muestre, como tener la oportunidad de llegar a sus riberas, compartir con ellos. La mejor manera es sentarse a la orilla de un río a tomarse un café a las 5 de la mañana con un pescador, con un minero, bariquero, como se le dice, con esos viejitos de la comunidad que tienen una carga de información que no la vas a encontrar en ningún lado. Sentarse con ellos, con los niños. Yo he hablado con niños que salen a pescar con su papá, a revisar los artes de pesca a las 5 de la mañana, a ver qué encuentran. El niño ya conoce toda la dinámica. O sea, la mejor manera definitivamente es poder ir
hablar con estas personas, sentarse con ellos, recoger todas sus vivencias. Tienen una información valiosísima, alguna muy triste, porque a veces le cuentan a uno unas historias muy tristes, cargadas de toda esa guerra que el río Cauca, de todos esos lamentables cadáveres que ha visto pasar por tanta violencia, pero hay unas historias hermosísimas, hermosísimas. Y ojalá tener la oportunidad de ir con alguna de estas personas a realizar sus actividades. Por ejemplo, en el campo que yo estoy, irse con un pescador y él te va a decir en qué momento tira la atarraya y por qué no la tira acá y por qué la tira a este lado o por qué el anzuelo lo lanzó para allá y uno que no sabe lo tiraría acá porque cree que si el pez va a picar el anzuelo acá, ¿por qué no lo pica allá? No, él lo sabe. O le dicen a uno, escuche cuando vienen, mire el ruido de los peces, mire el ruido, ahí viene, si escucha el ruido y uno como que cree, uno le suena el río a río. Vea, me acuerdo ahora en agosto pasado una experiencia, ahorita hace un mes, en Santa Fe de Antioquia. Fui a una comunidad de pescadores que está debajo del Puente Amarillo cuando se entra a Santa Fe de Antioquia, abajo una comunidad que se llama Paso Real. Ahí hay unos pescadores y llegué más o menos a las 6 de la mañana a ver si habían pescadores en ese momento, si estaban pescando, y encontré a un señor, a un pescador que aprecio muchísimo, don Iván Roldán. Es un pescador de toda la vida, criado a orillas del río, y estaba agachado a la orilla del Cauca, debajo de ese puente amarillo, con las manos inclinado y con las manos en la cara, mirando hacia la parte alta del río. Yo me acerqué, ¿qué estará haciendo don Iván? Y me acerqué donde él, lo saludé muy suavemente. Don Iván, ¿qué hace? No, estoy esperando la crecida del río Tonusco. El río Tonusco cae precisamente en esa localidad, desemboca en el río Cauca. Estoy esperando la crecida, ya viene porque desde la madrugada estoy escuchando el ruido. Ya viene porque llovió toda la noche y va a bajar súper crecido, va a bajar lleno de trozos, de troncos de madera, va a bajar con materiales. Y él creció ahí y lleva toda su vida viendo eso, pero lo sigue asombrando y eso es maravilloso. Él se sigue asombrando a sus 55, 58 años que debe tener, asombrado esperando que el río bajara. Pasaron más o menos 20 minutos y en efecto baja esa carga de sedimentos por el río Tonusco al Cauca, troncos, o sea, es una cosa impresionante la sabiduría de estas personas y sobre todo esa capacidad de asombro que no lo han perdido. Ojalá nunca perdamos la capacidad de asombro. Nosotros precisamente en Viajes con Fama hablamos de la curiosidad, de estar siempre con la mirada curiosa y dispuesta a recibir de todos los territorios. Esas son nuestras políticas de viaje. A nosotros no nos gustan los turistas, a nosotros nos gustan los viajeros, que están dispuestos a asombrarse y a recibir de cada pequeña cosa y acción con la comunidad o peregrinaje y cambiar su mirada del mundo. Como el tiempo ya se nos está acabando, yo les voy a hacer la otra pregunta que no nos falta en las conversaciones de Viaje con Fama, y es, ¿qué le recomendamos a las personas para que sigan haciendo el viaje al río Cauca? Esta es una parada, de alguna forma, como la iniciación al río Cauca, pero yo qué sé, un documental, una película, un visitar los pescadores. Siéntanse libres de recomendarle a las personas que nos están acompañando presencialmente, a los que están conectados a través de las redes con Fama, cómo continuamos este viaje. Sebas. Bueno, no, aquí hay que hacerle un homenaje a Jaime Jaramillo Escobar, que acabó de morir. Creo que es importante leer sus poemas, Andanza sobre el río Cauca. Dice Juan Luis Mejía que el tiempo de inspiración más grande que alcanzó León de Grey fue mientras estuvo viviendo en Bolombolo. Y por último, leer ese ensayo maravilloso que hace Ignacio Escobar sobre la memoria de los ríos. Porque él como geólogo además, pero como artista sobre todo, que más allá de esa mirada técnica y que esa capacidad de asombro, esa capacidad de tejer un diálogo de la imaginación y de la memoria, hay que leer La memoria de los ríos. Yo creo que con esas 3 lecturas nos acercamos y
maravillosa esa invitación que nos hace Carlos de sentarnos simplemente a observar el río, a reflexionar sobre todo lo que hemos hecho. Tenemos una responsabilidad de compensar, un verbo tan mal usado pues en esas técnicas del desarrollo, o sea, ya por haber nacido en este tiempo, por el estado actual de nuestra naturaleza tenemos la necesidad de compensar. Yo le estoy sembrando un bosquecito a mi hija, porque ya es tiempo de cambiar esos paradigmas. Creo que es un llamado a la conciencia y de reconectarnos con ese poder del río. El río sobrevivirá, pero nuestra reflexión ética actual es si nosotros, que hemos hecho tanto daño, somos capaces de ser de nuevo guardianes y co-creadores de esa vida del río. Esa es realmente la paz profunda que nosotros como colombianos nos debemos. No es un asunto ideológico ni de guerrillas, es la paz con la naturaleza. Y obvio visitar el río. Carlos, ¿qué nos recomiendas tú para seguir viajando? No, pues sin duda yo voy por la misma línea de Sebastián, sin duda, y estamos en la Feria del Libro, ¿no? En el marco de la Feria del Libro. Yo recomiendo un libro que sacó la Universidad de Antioquia, editó la Universidad de Antioquia en el 2019, agosto del 2019, se llama Ríos en la Poesía. Es un libro donde justamente tiene una poesía bellísima de Jaime Jaramillo, que es Sarta del río Cauca. Y es una poesía muy hermosa porque, así como Sebastián nos ha descrito a lo largo de esta charla sus vivencias, él cuenta esas vivencias de su niñez con su papá en esa poesía, es hermosa. Hay unas poesías muy bellas de León de Grey. Hay una poesía olivoriana de una poeta de apellido Londoño, que no recuerdo ahora, olivoriana, entonces recomendaría este libro. Es un libro, una selección que saca la Universidad de Antioquia de una selección de poesías sobre ríos que pasan por territorios donde la Universidad de Antioquia tiene sedes. Y hay una recopilación bellísima de poesías, sin duda eso. ¿Y qué más? Ir a esas localidades, ir a San Nicolás por allá en Sopetrán, ir a Caucasia, ir a Puerto Valdivia, ir a Santa Fe de Antioquia, Bolombolo, tomarse un café con los pescadores y ver que la vida es otra. Maravilloso, muchísimas gracias, Sebas y Carlos, por acompañarnos en esta conversación de Viajes con Fama. A ustedes por su presencia y por cuidarse con el autocuidado, tapabocas, todos súper juiciosos. Ay, tú ahí mismo te lo subes. El mismo es que a las personas que nos están acompañando y que están conectadas a través de las redes con Fama, contarles que este fin de semana tenemos todos nuestros parques abiertos y somos espacios bioseguros, pueden asistir con sus familias y también obviamente está la invitación a www.viajesconfama.com para que conozcan toda nuestra oferta. Así es, muchísimas gracias a ustedes por llevarnos a navegar en este mar de palabras, nos dejaron unas invitaciones maravillosas también para seguir buscando y para que sigamos también contando que es otra forma de conservar los ríos. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia, recuerden seguir disfrutando de toda la programación que tenemos hasta el final de Fiesta del Libro y la Cultura. Muchas gracias a quienes estuvieron conectados y feliz noche.